En este ciclo de Mariología, hoy quiero hablarles de una devoción muy particular que todos conocemos y que todos llevamos en el corazón, que es Nuestra Señora del Carmen. El 16 de julio es el día de su celebración. Es una advocación de la Virgen curiosa porque posiblemente no tiene la historia que tienen otras advocaciones que se refieren a una aparición de la Virgen, sino que es una larguísima historia. Así que prepárense porque se las voy a contar. Ustedes saben que en Israel hay una cadena montañosa. Esa cadena montañosa, cuando se acerca al mar, ¿no es cierto?, que es en el norte. Israel en el norte limita con lo que actualmente es el Líbano, pero en su momento era Fenicia. Pero bueno, todavía dentro del pueblo de Israel y sobre el mar hay una montaña que se llama el Monte Carmelo, que lo que tiene de característico es que está justo enfrente del mar, cerca de lo que actualmente es el puerto de Haifa. Bueno, y en ese lugar, como había muchas cuevitas, y entonces era un lugar apto para que fueran personas a retirarse al desierto, a hacer ayuno, a hacer oración, en la antigüedad era un lugar en donde había muchos ermitaños, como pasaba en muchos lugares en donde el ambiente era propicio para que se diera lo que fue el origen de la vida monástica. Y entonces, en ese lugar especialmente se recordaba ni más ni menos que la vida del profeta Eliseo, un profeta del Antiguo Testamento, y del profeta Elías, otro profeta del Antiguo Testamento, dos grandes profetas de la antigüedad, cuyas vidas están contadas en el libro de los Reyes. Y entonces en ese libro de los Reyes cuenta que el profeta Elías, por la infidelidad del pueblo de Israel a su Dios, profetizó que iba a haber una gran hambruna, ¿no es cierto?, una gran sequía que iba a durar 3 años. Entonces el pueblo de Israel padeció mucho. Eso está contado en el libro primero de los Reyes. Bueno, y en un momento hay un relato que siempre se le adjudica a la Virgen María y que es muy lindo, que tiene que ver con que desde ese monte, que se divisaba lo que venía desde el mar, ¿no es cierto?, muy claramente, porque ya les digo, es como una montaña que está justo enfrente del mar, vieron que venía una nubecita, que esa nubecita era muy chiquitita, pero que poco a poco se acercaba, y que después terminó llegando sobre el pueblo de Israel, y fue la nubecita que trajo una gran lluvia, y esa gran lluvia terminó con esa terrible sequía que padecía el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué simbolismo se le da a esa nubecita? La Virgen María, es decir, imagínense, entre Abraham y Jesús hay 1500 años. Entonces se esperó mucho en el pueblo de Israel la venida de ese Salvador, ¿no?, el agua viva, ¿no es cierto?, que nos da el Padre para sanar esta sequía, ¿no? Vieron que siempre la simbología del desierto y la simbología del hambre en el desierto es una simbología muy religiosa, ¿no? Nosotros caminamos en este desierto hacia la patria del cielo. Bueno, y hay momentos en que Dios nos provee su maná y otros momentos en que sentimos que se nos acaban las fuerzas porque pareciera como que Dios hubiera cerrado su misericordia, no se entregara sobre nosotros. Bueno, eso muchas veces pensó el pueblo de Israel. Imagínense, en 1500 años Dios sostuvo la esperanza de ese pueblo con la predicación de los profetas. Los profetas decían, esperen que va a venir un Salvador. Pero, ya les digo, el que espera desespera, y había que esperar 1500 años. En el medio de esos 1500 años pasaron estas cosas, es decir, pequeñas esperas que fueron simbólicas de esa gran espera que nosotros
tenemos del Salvador. Entonces esa nubecita que traía la respuesta de nuestra espera viene a ser la Virgen, ¿no? Es decir, la Virgen que se acerca y entonces nos va a dar esa respuesta a nuestra necesidad, a la sequía que tiene nuestra tierra cuando nos entregue al Redentor. Entonces por eso siempre se la va a representar a la Virgen del Carmen como una imagen de la Virgen que nos está entregando a su hijo, ¿no? Es decir, que tiene siempre un niño en sus brazos. Del otro lado tiene también algo que se llama el escapulario, que no me adelanto porque se los voy a explicar después qué es lo que ella nos entrega. Pero primero este simbolismo que había en el libro primero de los Reyes y que tiene que ver con esa venida que esperamos de Jesús. Bueno, entonces mucha gente iba a ese lugar para dedicarse a la oración, para dedicarse al ayuno. También se la llama la Virgen Estrella del Mar en ese lugar, ¿no es cierto? Stella Maris, ¿no? Porque justamente ese lugar, ¿no es cierto?, era como una especie de faro, ¿no es cierto?, ese santuario que después se hizo ahí en el lugar de la Virgen, un faro que a los navegantes les permitía saber que estaban por llegar a la Tierra Santa. Y entonces por eso también la Virgen del Carmen es patrona de los navegantes. Bueno, ustedes saben que la tierra que actualmente sería el pueblo de Israel, durante mucho tiempo fue parte del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, cuando son las invasiones de los musulmanes, cae en las manos de los musulmanes. Y entonces se da eso que nosotros llamamos las cruzadas, ¿no? Que es un movimiento por el cual la Iglesia une una cantidad de personajes dispuestos a recuperar los lugares santos, ¿no? Los santos lugares, ¿no? Y en esas cruzadas intervinieron grandes personajes, ¿no es cierto? Desde San Francisco de Asís hasta San Luis Rey de Francia, que estuvo en el monasterio de los padres carmelitas en el Monte Carmelo, cumpliendo con una promesa, ¿no es cierto?, por un milagro de sanación que le había realizado la Virgen. Entonces, hubo un tiempo en que se reconquistó Jerusalén y en donde hubo un patriarcado latino de Jerusalén, es decir, hubo un patriarca, un obispo latino de Jerusalén, que era el que gobernaba la parte religiosa, y también hubo un rey de Jerusalén, que era el que gobernaba la parte civil. Durante ese tiempo, los cristianos tuvieron bastante éxito, es decir, muchos fueron a la Tierra Santa, muchos recuperaron los lugares santos, se reconstruyeron muchos de esos lugares, se construyeron iglesias que se llaman de los cruzados porque corresponden a ese periodo, que sería todavía el periodo gótico, en donde esos templos que se habían hecho en la época de los romanos en ese lugar y que habían sido destruidos por los musulmanes, se recuperaron y se recuperó el ejercicio de la fe. Entonces, en ese tiempo hubo un gran florecer, evidentemente, de los hermanos carmelitas, es decir, de los hermanos que vivían en el Monte Carmelo, y el patriarca de Jerusalén, San Alberto, en 1212, escribió una regla para que pudieran vivir esos hermanos. Eso sería la regla carmelitana. Y les cuento algunas de las pautas que tiene esa regla. El nombramiento y la obediencia a un prior de la comunidad. La elección de lugares para vivir, ya sea el desierto o una vivienda común que se les da. La individualización de la celda del monje, es decir, cada monje va a tener su celda y esto va a ser bastante importante. Después les voy a contar un poquito sobre el tema. La comida común mientras se escucha la palabra de Dios, es decir, mientras ellos comen, no charlan entre ellos, sino uno de ellos
sube a una especie de púlpito, ¿no es cierto? Y desde ese lugar lee la palabra de Dios o lee algún libro bueno, instructivo, que permita crecer en la fe. La oración continua, meditada día y noche, excepto cuando el monje está ocupado con trabajos materiales justificados. El orat labora, ¿no es cierto?, que tienen como principio los hermanos benedictinos, de alguna manera es el principio de la vida monástica, ¿no? Entonces se reza, ora y se trabaja, labora, ¿no es cierto? Y siempre, incluso cuando se hacen los trabajos, se tiene como una especie de telón de fondo de la vida de oración. Bueno, se renuncia a cualquier propiedad individual, es decir, no tienen propiedad, lo que llaman el voto de pobreza, ¿no es cierto? Es decir, no tienen propiedad individual, sino que la propiedad es colectiva, es de todos. Se establece una capilla o oratorio en medio de las celdas, se promueve la escucha y la corrección fraterna, ¿no es cierto? Entre los hermanos tienen que corregirse fraternalmente y eso los va a ayudar a mejorar, y entonces, como algunas veces por orgullo, ¿no?, uno no escucha las correcciones que recibe, y eso se promueve por la misma regla. Se establecen ayunos muy prolongados. No necesariamente ayuno significa no comer, ¿no es cierto?, sino significa no comer determinadas cosas o no comer en determinados horarios, y también esos ayunos son sobre todo los días que no son domingo, y después hay un periodo que va desde la fiesta de la exaltación de la cruz hasta el domingo de Pascua. Por supuesto, si hay una debilidad física y hay una enfermedad, no hay necesidad de hacer el ayuno, es decir, que todo tiene su lógica y no nada es una cosa cruel, ¿no? Después se promueve la ocupación por medio del trabajo y que se viva del fruto del propio trabajo para evitar que sean holgazanes, y se promueve el silencio necesario para permanecer en la humildad y en la virtud. Y entonces esa es parte, ¿no es cierto?, de esa regla carmelita que ofrece el patriarca de Jerusalén, San Alberto de Jerusalén, a los carmelitas, y desde ese momento se empieza a cumplir. Bueno, ahí aparece un santo que se llama San Simón Stock. No se sabe exactamente en qué lugar pasa este episodio, algunos lo sitúan en el Monte Carmelo, algunos no, pero lo que sí se sabe es que en este periodo, ¿no es cierto?, en que se da el Patriarcado Latino de Jerusalén, en el año 1251, así que hace poquito los carmelitas se le recordaban los 750 años, ¿no es cierto?, de la imposición del escapulario del Carmen. Es decir, la Virgen se le aparece a San Simón Stock y le entrega de sus propias vestimentas un escapulario. Escápula, ¿no es cierto?, vendría a ser esto, ¿no? Y entonces escapulario es como un delantal que se lleva por delante y por detrás, que no va ceñido, sino que va suelto. Es algo que los que recuerden los colegios de algo se parece al jumper, ¿no es cierto?, al jumper que le decimos nosotros de los colegios de chicas, ¿no es cierto?, esas tablas, ¿no es cierto?, por delante y por detrás, es el origen de eso. Y era un delantal que se ponían las personas encima de la túnica para no mancharla, o encima del cuerpo desnudo, ¿no es cierto?, si es que tenían que hacer algún trabajo que fuera sudoroso o lo que fuera, para evitar todo lo que fuera ver la desnudez de una persona. Entonces siempre tiene como varias significaciones. En un sentido, no mancharse, cuidarse de las manchas. En otro sentido, preservar las tentaciones de la castidad, ¿no es cierto?, porque como es una prenda suelta, evita
que se marquen las formas del cuerpo, y entonces es como algo que cuida, ¿no es cierto?, la castidad del otro, ¿no es cierto?, a nosotros guardar honestamente nuestro cuerpo. Y también significa protección, ¿no?, como un ponchito, ¿no?, es decir, evita el frío, ¿no es cierto?, evita golpes, evita manchas. Entonces un escapulario en sí tiene una simbología muy positiva, como si fuese el ponchito de Juan Diego, ¿no?, en la Virgen de Guadalupe. Es decir, tiene esa significación de protección, de cuidado. Entonces la Virgen le da a San Simón Stock su escapulario, que con el tiempo hizo una cantidad de promesas a aquellos que lleven ese escapulario. Con el tiempo, ese escapulario se convirtió en esto, ¿no?, que les muestro acá, ¿no es cierto?, que son dos pedacitos de tela, uno que va por delante y otro que va por detrás, que se ponen de esta manera, ¿no es cierto?, así, ¿no? Es decir, porque es el escapulario, ¿no es cierto?, delante va una imagen y detrás va la otra. Este es el escapulario de mi abuela. Ahora voy a contar que ella fue la que nos transmitió esta devoción. Bueno, entonces esa tela, ¿no es cierto?, de un escapulario se convierte en algo mínimo para mantenerse como una simbología, ¿no? Este escapulario sería un símbolo de esa particular protección que nosotros le pedimos a la Virgen, que nos cuide, que nos proteja, que nos cuide de las manchas, que nos cuide de la intemperie, que cuide nuestra castidad, ¿no es cierto? Todas esas cosas que promete la Virgen. Hay una promesa muy linda que se llama el privilegio sabatino, que es que la Virgen prometió que el sábado siguiente a la muerte de una persona que lleve el escapulario, ella va a ir al purgatorio para rescatar esa alma y llevarla al cielo. Es decir, es algo muy lindo, ¿no es cierto?, las promesas que hace la Virgen a los que lleven el escapulario. Bueno, ese escapulario con el tiempo se convirtió en esto. Este escapulario yo lo compré justamente en el Monte Carmelo, que de un lado tiene la imagen de la Virgen y del otro lado tiene la imagen del Sagrado Corazón, y entonces, si se quiere, se lleva de esa manera, ¿no es cierto?, un pedacito de tela. Vean que la tela es este color que se llama pardo, ¿no es cierto?, que es el color del hábito de los carmelitas, y si se quiere, se lleva como una pequeña medalla, la medalla escapulario, que es una medalla que de un lado tiene a la imagen de la Virgen del Carmen y del otro lado tiene una imagen del Sagrado Corazón, porque en un momento, por la dificultad, ¿no es cierto?, que tiene llevar el escapulario, al ser una tela que se ensucia, ¿no es cierto?, que se rompe, con todas las limitaciones que tiene la tela, el Papa le da a esa medalla escapulario los mismos privilegios que tiene el escapulario de la Virgen del Carmen. Entonces hoy sería lo mismo llevar ese hábito, ¿no es cierto?, esa prenda que usamos en honor de la Virgen María, o llevar esa pequeña medalla escapulario. Yo de hecho llevo hoy esta pequeña medalla escapulario porque me resulta más cómodo, ¿no es cierto?, y entonces no llevo el escapulario de la Virgen del Carmen. Esta pequeñísima imagen que tiene de un lado a Jesús y del otro lado a María, es un escapulario que compré ni más ni menos que en el Monte Carmelo. Bueno, les contaba que abuela, la mamá de mi mamá, se llamaba Carmen, era devota, ¿no es cierto?, de la devoción de la Virgen del Carmen, llevaba el escapulario de la Virgen del Carmen, y por eso yo ahí recibí mi primera comunión en la Capilla del Carmen. Todavía no era parroquia, en la calle Rodríguez Peña, entre Córdoba y Paraguay, y después, en algún momento, no recuerdo exactamente cuándo, pero debe haber sido por los 15, 16 años, recibí la imposición, ¿no es cierto?, del escapulario del Carmen. Es decir, un sacerdote le impone a uno esta vestimenta rezando una pequeña oración,
una vez que uno recibe la imposición del escapulario del Carmen, después cambiar un escapulario por uno simplemente supone la bendición del escapulario, no tiene que imponérselo de vuelta. Bueno, entonces, ya les digo, hubo un gran auge en ese momento de la vida carmelitana, pero que duró poco, porque en 1291 cae la ciudad de San Juan de Acre, que era el puerto en el cual los cruzados defendían la Tierra Santa. Y en ese momento vuelve todo a ser de los musulmanes, y por eso los cristianos tienen que dejar la Tierra Santa, ya para no poder volver más de una manera así como propia, ¿no? Y entonces en ese momento también pasa que los carmelitas sufren muchísimos martirios, muchísimas persecuciones, matan a un montón de carmelitas, con lo cual ellos dan un gran testimonio de su fe, ¿no es cierto? Riegan la tierra con la sangre del martirio, que siempre da mucho fruto, y entonces eso los obliga a trasladar la vida del Monte Carmelo a Occidente, a Europa, en donde es muy bien recibida, ¿no es cierto?, en donde es muy bien aceptada, y entonces inmediatamente, ya le digo, en el 1300 se establece en muchas comunidades carmelitanas en toda Europa. Pero como pasa muchas veces, se fueron aflojando, ¿no? Y entonces esa primitiva regla tan austera, tan severa, ¿no es cierto?, tan correcta que tenían, se empieza a relajar. Y entonces aparecen dos santos que son los reformadores de la Orden del Carmelo, que es Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, y es San Juan de la Cruz. Ustedes lo tendrán conocido, ¿no es cierto?, San Juan de la Cruz, por sus libros extraordinarios, por su enseñanza sobre las noches oscuras, sobre las purificaciones que sufre el alma. Son libros muy interesantes y escritos de una manera extraordinaria. Santa Teresa también es una gran escritora, está el libro de su vida, que además es muy interesante, y hay muchos recursos. Por ejemplo, hay una serie que hizo la televisión española hace unos años que es extraordinaria, porque representa muy verazmente lo que ella dice en el libro de la vida, y realmente es un instrumento extraordinario para poder introducirnos en su vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Vuelven a la antigua observancia, ¿no es cierto? Es decir, a observar como se hacía antes, antiguamente, esa regla que San Alberto de Jerusalén les había dado a los primitivos padres carmelitas. Porque ya les digo, en el tiempo de ellos, que es el siglo XVI, la Iglesia también se había acomodado, ¿no es cierto? Eso es la España de Felipe II, ¿no es cierto? Es decir, está muy bien visto ser cristiano, está muy bien visto el ser religioso, y entonces muchas veces lo mundano se mezcla con lo espiritual, y entonces ellos hacen una gran reforma. Y ahí es donde se diferencia lo que llamamos los carmelitas calzados de los carmelitas descalzos. Porque los carmelitas calzados, que quiere decir que usaban zapatos, son los que no estuvieron dentro de esta reforma. Y los carmelitas descalzos, que no quiere decir que andaban en patas, sino que tenían como una especie de alpargata, ¿no es cierto?, es decir, de un calzado muy barato. Estos serían los carmelitas descalzos, ¿no? Los carmelitas descalzos son el producto de esta reforma que hicieron en las mujeres Santa Teresa de Ávila, en los varones San Juan de la Cruz. Santa Teresa de Ávila es una mujer extraordinaria, cuya vida realmente vale la pena conocer, que le tiene una gran devoción a San José, y entonces es una gran fundadora. Ella, con su imagen de San José, se va a todas partes a fundar nuevos conventos reformados, ¿no? Entonces, que les digo, esta reforma de los carmelitas crece mucho, sobre todo en el ámbito de las mujeres, ¿no es cierto?, que vuelven a esa antigua observancia.
En nuestro tiempo, en el 1900, también volvió a pasar algo similar, ¿no es cierto? Es decir, que estas carmelitas, aún las que tenían la antigua observancia, algunas veces no vivían esa regla de una manera muy a la antigua observancia, ¿no es cierto?, sino un poquito licuada, y entonces surgió otra santa que se llama Santa Maravillas de Jesús, una santa española que también hizo una reforma y reorganizó algunos monasterios con una mayor con un seguimiento más estricto de esta primitiva regla de la cual les digo. Les prometí que les iba a hablar sobre la celda, sobre lo que significa, porque es algo bastante propio de la espiritualidad carmelitana. Ustedes saben, el lugar donde se encuentra un benedictino, por ejemplo, con Dios, es el coro, ¿no es cierto? Es la liturgia, es la iglesia. En ese lugar va al encuentro con Jesús, porque a través de esa liturgia, a través de su canto, el canto gregoriano, por ejemplo, a través de la liturgia de las horas, va a alabarlo a Dios y va a alabarlo en comunidad, ¿no? Eso es propio de los benedictinos. Lo propio de los carmelitas no es el coro, ¿no es cierto?, ni es el templo, sino es la celda, porque ellos tienen una espiritualidad esponsal, ¿no es cierto? Y entonces se tienen que encontrar con Jesús, que es su esposo, en el dormitorio, ¿no es cierto?, como un esposo se encuentra con su esposa. Entonces esa celda, que es un lugar individual, como decía, porque hay monasterios en donde las celdas son comunes, ¿no es cierto? Pero en los carmelitas lo propio, ¿no es cierto?, es que la celda es como un lugar en el cual no entra nadie, solamente entra el religioso y Dios. Y entonces en ese lugar se va a dar un encuentro esponsal. Entonces se pasa tiempo en la celda, porque hay tiempo de oración, hay tiempo de algunas labores, ¿no es cierto?, de lectura, y esa celda tiene que ser despojada, se trata de que tenga solamente lo necesario, ¿no es cierto?, la cama, una ventana, un crucifijo, alguna imagen de la Virgen, una mesita con una silla para que se pueda escribir, para que se pueda leer, pero solamente lo necesario, porque la cantidad de cosas podría confundir, podría desorientar, podría distraer. Y entonces es muy linda. A mí personalmente me parece muy linda la espiritualidad carmelita. Si van a mi cuarto lo van a encontrar lleno de cosas, porque yo soy bastante guardador y sobre todo de cosas. Yo tengo los muebles del dormitorio que era de mi abuelo, que tiene 100 años. Así que porque vivo en una casa muy antigua, ¿no es cierto?, como ven ustedes por la biblioteca que hay detrás, ¿no? Así que no soy nada despojado, pero sin embargo sí entiendo esta idea de que la celda es un lugar en donde uno se encuentra esponsalmente con Jesús, ¿no? Es decir, donde el alma tiene que tener un tiempito a solas, ¿no es cierto?, con Jesús, un encuentro en el que solo lo escuchemos a Él, solo lo miremos a Él, solo lo adoremos a Él. Bueno, entonces esta orden carmelitana tiene un escudo que de alguna manera representa todas estas cosas de las cuales les vengo hablando, y ese escudo está también mostrado en el escapulario, ¿no es cierto? Es este escudo que tienen acá. Entonces les voy a contar qué significa ese escudo. La representación del escudo carmelita aparece por primera vez a finales del siglo XV, en el 1499, en la cubierta de un libro sobre la vida de San Alberto Carmelita. En el escudo encontramos 5 elementos, siempre. Una montaña estilizada de color marrón, con laderas redondeadas y cuya cima se proyecta hacia el cielo. Se refiere al Monte Carmelo, lugar del origen de la Orden del Carmen. El Monte Carmelo se encuentra en Haifa, Israel. En el siglo IX a.C. vivió allí el profeta Elías. En el mismo lugar, a finales del siglo XII,
después de Cristo, algunos eremitas, inspirados en el profeta Elías, se agruparon para vivir en obsequio de Jesucristo. Esto de obsequio de Jesucristo, es decir, en regalarse a Jesús, es de la regla carmelita en el número 2. Entonces lo primero es una montaña, que va a representar el Monte Carmelo. Después va a haber 3 estrellas de 6 puntas, de las cuales una es de plata en el centro de la montaña y las otras de oro, dispuestas simétricamente en el cielo de color blanco. Blanco y marrón van a ser los colores también del hábito carmelitano. La estrella inferior representa a los carmelitas todavía en camino hacia la cima del Monte Carmelo, mientras las otras 2 estrellas superiores representan a los carmelitas que han terminado su peregrinación y han culminado la Santa Montaña. Esto está tomado del misal carmelitano. Pues el tercer elemento es una corona de oro que representa el reino de Dios. Él es el soberano supremo del Carmelo. En efecto, los carmelitas tratan de servirlo fielmente con corazón puro y buena conciencia, y tienen por vocación implementar y robustecer en las almas el reino de Cristo y extenderlo por el ancho mundo. Para cumplir este servicio a Dios, los carmelitas se inspiran en las figuras de Elías y de la Virgen María. Entonces, una montaña, 3 estrellas y una corona de oro. Después hay un brazo, ¿no es cierto?, que es el brazo del profeta Elías, que sostiene una banda, ¿no es cierto?, con una inscripción que está en latín. Bueno, esa banda dice: Celo celatus sum pro Domine Deo exercitum. Ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos. Es una cita del libro primero de los Reyes, en el capítulo 19, el versículo 10. El brazo y la espada muestran también la pasión ardiente de Elías por el absoluto de Dios, cuya palabra ardía como antorcha. Para los carmelitas, Elías es el profeta solitario que cultiva la sed de Dios y vive en su presencia. Como él, ellos llevan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, es eso, ¿no? El pobre Elías tuvo que luchar contra todos los judíos que dejaban la verdadera fe y se iban detrás de falsos profetas que les hablaban de falsos dioses, ¿no? Y entonces el monje carmelitano, por más que esté en una celda, ¿no es cierto?, no es que está guardadito, ¿no es cierto?, y tranquilito, ¿no?, sino que está empuñando una espada, ¿no?, la espada del Espíritu, para decir: Dios es lo primero, Dios es lo más importante, Dios es lo único absoluto, Dios es lo que importa, por eso dejo todas las cosas, ¿no es cierto?, para seguirlo a Él. Bueno, entonces la montaña, las 3 estrellas, la corona de oro, la mano del profeta Elías con la espada, esa banda con esas letras en latín, y después la índole mariana de la orden está simbolizada por las 12 estrellas que recuerdan la aparición de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas, como nos dice el Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 1, es la Virgen María, Madre de Dios. Los carmelitas encuentran la imagen perfecta de todo aquello que desean y esperan ser en la Virgen. Para ellos, María es la patrona, madre y hermana, y ellos son los hermanos de la Beata Virgen María del Monte Carmelo, es decir, consideran que la fundadora propiamente del Monte Carmelo es la Virgen María. Bueno, y después en algunos lugares se le agrega a esa montaña, ¿no es cierto?, en la puntita, una cruz. No está en todos los escudos carmelitanos, pero porque desde el siglo XVII
se le adjuntó en el vértice de la montaña una cruz, porque evidentemente, ¿no es cierto? Es decir, el camino de esa montaña, ¿no es cierto?, que tenemos que subir para alcanzar esa comunión de Dios, para dejar esta tierra y llevar al cielo, para dejar esa gran cantidad de materia que hay abajo de la montaña y llegar a esa gran cantidad de espíritu que hay adentro de la montaña, ¿no?, en donde la tierra se mete en el cielo. Bueno, ¿cuál va a ser el último paso para poder dejar esta tierra y meternos en el cielo? Bueno, la cruz, ¿no?, que es lo que debe coronar toda montaña, lo que debe coronar toda nuestra vida, ¿no? Bueno, espero que les haya servido para tenerle mayor devoción a la Virgen, para también procurar, ¿no?, recibir el escapulario del Carmen, vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide, a lo que la Virgen nos pide. Llevando el escapulario del Carmen también gozamos de privilegios que nos lucramos, ¿no es cierto?, todas las oraciones de los carmelitas para que sean de alguna manera nuestras, ¿no? Es decir, nos hacemos hermanos, ¿no?, también de la Beata Siempre Virgen María. Así que es una devoción muy, muy querida, ¿no? Y yo la agradezco mucho, mucho, porque ya les digo, la practiqué sobre todo en la adolescencia, y como tenía, ¿no?, esta particular relación, ¿no?, con la castidad, con que la Virgen sea lo que proteja nuestra castidad, porque nuestra carne es débil, ¿no?, y nosotros caeríamos muchas veces. Yo siempre soy consciente de que si no he caído en pecados peores, de los muchos pecados en los que he caído, ha sido por la protección de la Virgen. Y el Padre Echeverri nos enseñaba a rezar a los consagrados todas las noches un acordaos, que es una oración preciosa de San Bernardo, y 3 Ave Marías pidiendo la castidad y la fidelidad a la vocación. La castidad nos enseñaba que era que el cuerpo le haga caso al alma, ¿no es cierto? Y entonces que podamos ser castos, ¿no? Y que la fidelidad a la vocación sea que nuestra respuesta le haga caso a Dios, ¿no? Es decir, que nosotros le hagamos caso a Dios, ¿no? Entonces que de esa manera, ¿no es cierto?, le pedimos esa sumisión perfecta a su voluntad, que es lo único importante que se realice en esta tierra. Bueno, les doy la bendición, como siempre, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.